Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias excepto la militar. Prohibiendo... Hola, buen día. Hoy vamos a presentar y hacer una charla con Luis Larpi y nos va a contar un poco sobre su vida. ¿Cuándo empezó a participar en Centro de Estudiantes y qué edad tenía? Y más o menos como ustedes, cuarto año, quinto año, empecé a participar en actividades juveniles, en un grupo juvenil católico, y en la escuela, donde no había posibilidad de hacer actividad política ni tampoco estudiantil, o sea, el centro de estudiantes no existían, no estaban permitidos. Había una serie de problemas, de conflictos, de necesidades, y distintos grupos de estudiantes nos empezábamos a mover por eso. En la Escuela de Comercio, que es donde yo iba, el centro de estudiantes funcionaba de manera subterránea, clandestina, o sea, no estaba permitido. Sí teníamos una cosa a favor, que siempre le reconocemos, que el que estaba como director a cargo de la escuela, que era el subdirector, conocía todo lo que pasaba y no tomaba ninguna decisión, ninguna actitud de represión. Cosa que sí pasó cuando dejó de estar a cargo y vino otro director. Pero es decir, se fue dando en todo ese tiempo una cuestión de toma de conciencia de la realidad, en la cual nosotros como estudiantes no éramos ni espectadores ni resultado de las circunstancias, sino que podíamos empezar a tener protagonismo, podíamos tener voz, podíamos tener propuestas, podíamos tener necesidades, y a partir de eso se empezó a mover de a poco algo que las instituciones políticas del momento, que era una dictadura militar, no lo permitían. ¿Qué lo motivó a empezar a militar? ¿Por qué cosas luchaba desde el Centro de Estudiantes? Bueno, ahí está un poco la cuestión, ¿no? O sea, en nuestra vida, por ahí nosotros cuando somos chicos pensamos que todo sigue un curso que ya está escrito, ¿no es cierto? A medida que vamos conociendo un poco más de la realidad, nos damos cuenta de que hay cosas que no están escritas, sino que son producto de quienes las hacen. Y que en eso hay quienes tienen algunos intereses y otros que tenemos otros. Hay una circunstancia muy concreta que se dio en esos años, acá en la ciudad de Santa Fe, que fue el tema del medio boleto estudiantil, que es el folletito ese que yo les voy a dejar. La cuestión del medio boleto era una necesidad de que puedan tener acceso a la educación aquellos que estaban con mayores dificultades. El costo del boleto para ir a la escuela era una cosa que impedía en algunos casos y limitaba, porque si una familia con 2 o 3 chicos que van a la escuela, el transporte urbano era un gran presupuesto. Entonces se había empezado a dar un pedido a través de los centros de estudiantes, esos centros muy pequeños que yo les decía antes, de que hubiera un medio boleto estudiantil. Obviamente la propuesta era muy buena, pero había un poder que no estaba de acuerdo con eso. No solo por una cuestión de economía de las empresas de transporte, sino también de una cuestión de la sociedad, que no se la concebía como una sociedad que fuera hacia la igualdad, sino una sociedad donde el que tiene plata estudia y el que no tiene, no estudia. Bueno, entonces fue dando todo eso. Imagínate que estoy hablando de mí con 15, 16 años. Es decir, uno empieza a conocer, a darse cuenta de cosas, a cuestionarse cosas, y eso del medio boleto, que fue finalmente un gran éxito, porque lo conseguimos, y desde entonces que sigue
en vigencia en la ciudad con algunas interrupciones, en realidad no era lo único, era una manifestación de un modelo de sociedad que yo no quería y que muchísimos no queríamos y que yo te diría la totalidad de los estudiantes no queríamos. Y eso ya no se cambiaba con hacer un petitorio, una marcha, una movilización por el medio boleto, sino que se cambiaba luchando por una sociedad distinta, que necesita ser encarnada por un proyecto político. O sea, hay luchas gremiales, sociales, estudiantiles y demás que uno las tiene que hacer porque es donde defiende lo más cercano, lo más inmediato, pero todo eso tiene que ver con un modelo de país. Entonces ahí, bueno, fue el salto, ya yo te diría después de la cuestión del medio boleto, que fue todo muy poco tiempo, ¿no? En un año y medio, que yo, junto con varios de los que veníamos ahí en el grupo más cercano, nos incorporamos a la militancia política en la Juventud Peronista. Y después la continué estando en la universidad, ¿no? Eso mismo fue con muchísimos chicos que, tanto en el secundario, en la universidad, fueron involucrándose en la sociedad ya como parte activa, no como espectadores o como críticos o como resultado de las circunstancias, sino decir, bueno, nosotros vamos a ser actores, vamos a luchar por una cosa, por esto, y por ejemplo, con una característica muy clara de ese momento, que fue la unidad de los estudiantes con las luchas gremiales, ¿no? O sea, el ejemplo más conocido y más grande es el del Cordobazo, que fue muy grande, pero aquí en Santa Fe pasó lo mismo. O sea, nosotros en ese periodo justamente, nosotros participamos apoyando, por ejemplo, la lucha de los municipales. Los municipales tuvieron 40 días de huelga y en varias escuelas se juntaban alimentos para las ollas populares que hacían los municipales, y a su vez los sindicatos nos facilitaban a nosotros los lugares para reunirnos que no nos permitían las escuelas. O sea, en la escuela de comercio nosotros nos reuníamos en el sindicato de sanidad, que estaba a una cuadra, y ahí se hacían las asambleas, ahí se hacían las reuniones del centro de estudiantes. Es decir, había una lucha compartida, porque en realidad éramos parte de lo mismo. Es decir, nosotros éramos hijos de gente de trabajo que tenía problemas mucho mayores que el medio boleto. Yo fui estudiante, la rutina era el estudio y la militancia estudiantil. En mi caso, o sea, vos me preguntás a mí, entonces te voy a contar mi historia, que no cambia después del golpe, sino antes. Un año antes del golpe militar, un año y medio antes te diría, todo ese movimiento que en toda Latinoamérica terminó con dictaduras cívico-militares, en la Argentina empezó de a poco con una mayor participación del ejército, de las Fuerzas Armadas en la represión, con la aparición de una organización paramilitar, que fueron las 3A, que era una organización que se decía una organización política, pero en realidad estaba formada por fuerzas represivas que actuaban sin dar la cara. Esos comenzaron a hacer toda una persecución a las distintas organizaciones. El gobierno, que era un gobierno constitucional, entró en el juego de esas presiones. A nosotros, yo estaba en el Centro de Estudiantes de Derecho, o sea, en el secundario no estuve en el centro porque ya les digo, el centro era éramos todos, éramos alguna forma de encontrarnos. Ya estando en la universidad, año 73, ya había un gobierno constitucional elegido por el pueblo después de 18 años que hubo proscripciones. Se legalizan todas esas cosas, se hacen los centros de estudiantes. Yo estaba en el Centro de Estudiantes de Derecho y
fines del año 74, varios de los que estábamos ahí fuimos suspendidos en la facultad, no podíamos continuar el estudio ni siquiera entrar a la facultad. Eso para nosotros, que sabíamos cómo venía la cosa, entendimos que era una orden de captura y que nos iban a buscar la vuelta para meternos presos. Yo particularmente me voy de la ciudad de Santa Fe, como muchos más, es decir, en esa época son muchos los que por seguridad, para cuidar su libertad, se van de Santa Fe, y a mí me tienen un año después, pero antes del golpe. Ya cuando había estado de sitio, aunque el gobierno era constitucional, pero ya había estado de sitio, por lo tanto se suspendían las garantías individuales, entonces te podían detener sin causa. Y quedó detenido ya bastante tiempo más, y en el medio sucede el golpe, ¿no? O sea, en mi caso no hubo una alteración de la vida cotidiana, porque ya me la habían alterado antes. Pero lo que sí sucedió en todo el país fue que, con posterioridad al golpe, donde ya se instaura una dictadura absolutamente, con poder absoluto en todos los órdenes de la vida, es que se alteraban todas las posibilidades de circulación, de reunión, había censura, había además lo que se buscaba, un ambiente de miedo, de terror, ¿no es cierto?, que llevaba a que toda la actividad se fuera hacia el cuidado individual, digamos. O sea, lo que buscó esa dictadura cívico-militar, que es lo que buscan todos los poderes concentrados de la economía, es manejar la economía, porque los que se beneficiaron fueron pocos, y romper cualquier tipo de solidaridad de parte de la sociedad nacional. Entonces, esa cuestión de meter el temor, de que cuidado, de que salvate, todo eso, hacía de que, o buscaba, de que todos lo único que se preocuparan eran de su vida, de su familia, de sus cosas, y que no se metiera en nada, ni se metiera a ayudar a nadie. En parte lo consiguieron, en parte no. Esa dictadura del año 76, que ya había empezado en Chile 3 años antes, en Uruguay 2 años antes, en Brasil algunos años más, todos los países de América Latina, a partir de 1970 en adelante empieza a haber dictaduras a través de las Fuerzas Armadas que los Estados Unidos habían formado en su famosa Escuela de las Américas, pero que eran la fuerza necesaria para que gobierne el poder económico. O sea, por los votos no podían gobernar, porque cuando había elecciones terminaba ganando algún partido popular, cada uno con sus características, ¿no? Pero siempre que había elecciones ganaba algún partido popular, democrático, nacional. Entonces, lo que deciden en ese momento es, bueno, no, por elecciones no va, vamos a formar Fuerzas Armadas que tomen el poder y apliquen el máximo rigor para que esas grandes compañías multinacionales, esos grandes bancos multinacionales, gobiernen a lo largo de toda Latinoamérica. Eso es lo que sucedía. O sea, esto era un gobierno hecho para los bancos, en el caso de la Argentina, el famoso Martínez de Oz, lo que hace es destruir todos los bancos nacionales, las cooperativas, o sea, cambió totalmente el manejo del dinero de los argentinos, que por ejemplo en Santa Fe había muchas cajas de crédito y cajas cooperativas. Yo creo que en este barrio había alguna, me parece. Que era, digamos, eran pequeñas sociedades de comerciantes, productores, que volcaban sus ahorros ahí y los hacían circular en función de esas necesidades. Todo eso fue arrasado para que quede únicamente en manos de los bancos y de los bancos extranjeros.
porque quedaron uno o dos bancos nacionales que después terminaron también perdiéndose. Y lo mismo con la industria, es decir, era para que la gran industria multinacional se llevara y tomara todo lo útil o todo lo provechoso que había de la Argentina y el resto se descartara. Y lo mismo pasaba con el sector agropecuario, terrateniente, que a partir del manejo de esas herramientas de poder, es decir, esos fueron años donde los presidentes militares eran aclamados en la sociedad rural en Buenos Aires, manejaran todo ese gran paquete de la economía y en el caso de ellos lo utilizaran para hacer una gran bicicleta financiera, ¿no? O sea, no para producir más, sino para esa plata hacer dólares, pesos, intereses, toda una cosa que obviamente, ¿a quién le servía? A algunos que se beneficiaban mucho, ¿a quién no le servía? A todos los trabajadores que perdieron la mitad de su salario, más una cuarta parte de los puestos de trabajo. O sea, cuando llega el golpe en el año 76, la Argentina tenía pleno empleo. Y tenía un nivel de ingresos que era al cual no se volvió nunca. En todos estos 40 años nunca pudimos volver al nivel de ingreso de salario medio que había en ese momento. Fue la etapa más cruel de la Argentina, ¿no? Es decir, un país donde se desaparece a 30.000 argentinos, donde hay tortura sistemática, donde hay apropiación de 500 niños. Es decir, con eso solo ya ninguna otra cosa tiene valor, ¿no? O sea, porque directamente no tenía valor, no tenía el más mínimo valor la vida de las personas, porque una de las características del terrorismo es que esas reglas no las aplica con alguna lógica. De decir, vamos a reprimir a los culpables de tal cosa. No, la aplican con la lógica del terror, es decir, vamos a reprimir a todos. Entonces, no hay explicación para muchísimos de los que sufrieron el peor destino, salvo esa. Porque, es decir, a partir de eso, nadie se sentía tranquilo ni seguro. Porque no era que perseguían a los comunistas, perseguían a los terroristas, perseguían a los guerrilleros, perseguían a los sindicalistas, no. Esa era la fundamentación, pero después en los hechos era mucho más amplio. ¿Sabía las consecuencias que se exponía? Mira, todos sabíamos que si optamos por luchar por los derechos del pueblo, esa lucha no era gratuita. Y que obviamente lo sabíamos desde el momento del boleto estudiantil. Cuando nosotros salimos a la calle, en una de las movilizaciones, no la única, pero sí en una, hubo garrotazos para centenas de estudiantes. Pero garrotazos en serio, no. Era la policía con unos garrotes así. O sea, eso, y además, a medida que uno, aunque era muy joven, conociendo la historia en otros lugares, sabía de que el poder del privilegio no entrega sus privilegios pacíficamente. Lo que creo que nadie sabía o tenía conciencia en la Argentina era de que el nivel de la represión que aplicaron las Fuerzas Armadas iba a ser tan salvaje. O sea, en otros países fue más medido. ¿En algún momento tuvo miedo? ¿A qué? Mirá, el miedo es una medida de precaución que todos los humanos tenemos que tener. Lo que no tuve, es decir, o lo que no me pudieron meter fue el terror. El miedo es una autodefensa, entonces, bueno, yo acá no voy, pero entonces voy a hacer tal cosa. El terror, que es lo que
generaron en buena parte de la sociedad era, ¿viste? Eso de no se puede hacer, no se puede pensar, y eso a su vez te va gastando interiormente, porque no es, o sea, vos no haces eso, pero no tenés alternativa, no estás viendo otra posibilidad, ¿no? Un terror, y es algo que te anula la libertad, ¿no? Te anula la libertad, porque la libertad no es solo poder caminar por la calle, la libertad es poder decidir y hacer lo que uno quiere, ir hacia el lugar donde uno quiere. Teníamos un proyecto político, una serie de convicciones, que era lo que queríamos en la sociedad. Eso hacía de que no nos ganara el terror. Una última pregunta. Sí. En nombre de un amigo que no pudo venir, ¿cuál es el consejo que nos daría el centro de estudiantes ahora, de este tiempo, ¿no? Los centros de estudiantes de ahora. Para el centro estudiante de nuestra escuela. Bueno, que fomenten todo lo que puedan la participación de los chicos, que busquen conocer las cuestiones reales de los problemas, que lo vean en una perspectiva de sociedad, no solo de la escuela, ¿no? O sea, hay cosas pequeñas que pagan en la escuela, pero ninguna es únicamente escolar. Es decir, todos los tipos de problemas que podemos ver adentro de la escuela tienen que ver con lo que es la sociedad y con los cambios que necesita la sociedad. Y que chicos que están empezando su vida en sociedad se empiecen a preocupar y a ocupar de esas cosas, es fundamental para que nuestra sociedad pueda ir en un camino de igualdad y con valores positivos como la solidaridad. O sea, un centro de estudiantes tiene esa característica, es decir, es una organización solidaria. No es un centro de estudiantes para ganar plata, no es una sociedad comercial de 10 que ponen un negocio para ganar, no, tiene un sentido de participar en problemas de todos, no solo de los que están en el centro, Organizado y organizarse y no quedarse en el ámbito únicamente de la escuela, es decir, unirse con los de otras escuelas y ver y promover y es decir que se interesen y sean además artífices de su propio destino. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no